Si pensás que motivar es simplemente hablar más fuerte, seguramente estás desmotivando a tu equipo. Eh, Obviamente que alzar el tono de voz es parte de uno de los mensajes que nosotros queremos transmitir en algún momento. Pero todo el tiempo pensar que vamos a estar motivando a nuestro equipo porque estamos gritando, seguramente vamos a estar equivocándonos. Obviamente lo mismo para esos discursos larguísimos eh, que seguramente al final la gente se está mirando unos con otros con unas caras terribles y ya pensando por qué no termina y que en vez de motivar están cansando a nuestros jugadores. Una de las cosas más importantes que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Eh, es la primera cosa. ¿Y por qué es importante? Porque al final nos da claridad táctica. Eh, es muy importante que es esto de antes del partido estar charlas larguísimas o siempre con el mismo tono, al final van perdiendo eficacia. Esto lo tenemos que entender muy bien. Ya te digo, el tema de levantar la voz es un recurso que podemos utilizar en algún momento, pero al final, si vos te pones a pensar como si fuese un perro que siempre pasás ladra. Al principio te puedes asustar, el segundo y después vas a estar pensando siempre, ladra siempre igual, no pasa nada. Entonces, ya ese ladrido del perro para asustar no tiene efecto. Y esto podría ser lo mismo el entrenador que siempre está enojado, tiene al final el mismo efecto. Obviamente que uno es muy pasional muchas veces y a todos nos ha pasado que pasamos por periodos que estamos siempre muy intensos, ¿no? Después, obviamente, con la experiencia, también va en la personalidad de cada uno, ¿no? Que vas encontrando herramientas para gestionar las situaciones de diferentes maneras. Y aparte hay que entender una cosa, no todos se motivan con el mismo mensaje. Hay gente que uno necesita ese grito capaz para poder encenderlo y motivarlo. Hay gente que hay que hablarle tranquilo. Hay gente simplemente que no hay que hablarlo porque ya está muy motivado. Hay gente que hay que abrazarlo, estar ahí y hablarle solo y tranquilo. Entonces, cada jugador tiene una forma también de ser motivado de una manera diferente. Y ahí también es donde nosotros tenemos, a través de la experiencia, e ir conociendo nuestro grupo, ver qué es lo que lo motiva un poco más. Yo también creo una de las cosas, los partidos que capaz que es más fáciles es donde más hay que motivar. Creo que los partidos difíciles o esos partidos que nos dan cosas importantes ya está la motivación. A veces hay que gestionar la motivación de esos momentos porque la gente se puede pasar del límite, ¿no? Pero en esos partidos que a veces son un poco más fáciles, que el grupo cree que va a ganar con poco esfuerzo, capaz que son los que hay que apretar un poquito más a nivel de motivación, intensidad y concentración. ¿Cuántos partidos perdiste porque estamos jugando contra un rival que tendría que, entre comillas, ser fácil y lo has perdido? Esto nos ha pasado a todos los entrenadores. Entonces, esas semanas de esos partidos, creo que esto de la motivación y estar apretando un poquito más es importante. Obviamente que no es un tema de motivar solamente ante el partido. Como que te doy un pequeño remedio y ahora ya estás motivado y vas a querer jugar al 1000%. Creo que en la semana tenemos que, con entrenamientos que son coherentes con lo que vamos a afrontar, teniendo que cada jugador sepa el rol que va a llevar a cabo. Las indicaciones tienen que ser muy claras. Las expectativas de lo que queremos tienen que ser bien comunicadas, ¿no? Y tenemos que tener esa confianza importante. Obviamente que lo que se hace el fin de semana es la consecuencia del trabajo de toda la semana. Si el jugador tuvo 1000 problemas en la semana, no esperemos que con 3 palabras el fin de semana se pueda encender. Hay gente que sí, hay gente que es competitiva, hay gente que entrenamiento en la semana vos lo ves y después llega el fin de semana y va a otro ritmo, no se sabe cómo, pero obviamente que no es lo ideal, pero puede pasar. Has tenido jugadores seguramente que en la semana no estás muy contento y en la semana se encienden. Pero también tenemos que recordar que los atletas son seres humanos que tienen también sus problemas personales y muchas veces esa motivación por otras cosas externas. Muchas veces la falta de motivación no es por una cosa
deportiva, pero también puede ser personal, y eso también tenemos que estar muy atentas, porque si no se nos escapa, ¿no? Pensamos que puede ser un tema deportivo y muchas veces hay cosas personales que nosotros muchas veces no sabemos y que pueden afectar al jugador. Obviamente que muchas veces se trata de, no se trata, pero muchos entrenadores tratan de esconder los errores tácticos o la falta de planificación o el trabajo que hay problemas internos dentro del grupo con o charlas de motivaciones o reacciones de, digamos, alzando la voz para esconder un poco todo eso, ¿no? En vez de el entrenador siempre estar enojado y criticando y buscando culpables, muchas veces hay que hacer autoanálisis y ver. Porque capaz que nosotros estamos tratando de motivar a nuestro equipo y lo podemos motivar todo lo que queremos, pero el equipo no rinde porque es un problema capaz que de táctica de juego, de estrategia. Es como estamos planificando la semana. O sea, o hay problemas también entre los jugadores y nosotros no nos damos cuenta y nosotros estamos tratando de apretar y de estar motivados pero no funciona. Es porque no entendimos el problema que hay ahí adentro. Entonces nuestros discursos de motivación o mantener al grupo unido y concentrado se pierde. Obviamente que tenemos que entender que motivar no es solamente responsabilidad del entrenador. Porque aparte, ¿quién motiva al entrenador? Para estar siempre motivado o siempre enchufado, ¿no? Entonces, también tenemos que responsabilizar a jugadores para que entre ellos, obviamente, que mantengan la motivación, apoyen a los compañeros, porque es muy importante. Muchas veces una palabra del compañero es más importante que lo que le pueda decir el entrenador. ¿Cuántas veces nos pasó que nosotros repetimos una cosa 1000 veces o tratamos pero va un compañero y con muchos menos puede hacer mucho más que nosotros? Entonces, tenemos que entender que no somos ahí unos animadores de nuestro equipo. O sea, necesitamos ser líderes claros, coherentes y calmados y entender en qué momento va los diferentes tonos de voz, los diferentes tipos de mensaje, entender bien qué mensaje o cómo le llego mejor a cada jugador, que siempre es diferente. Motivar no es solamente gritar, ¿ok? Es tratar de tener una conexión con el jugador. Esto es muy importante y entender en qué momentos cada estrategia que puedo utilizar me va a servir. Obviamente que la experiencia ayuda mucho, pero si no, hay que entender estos pasos que son simples. Gritar no es siempre motivar. Entender que cada persona es diferente. Entender que en la semana hay que ir preparando el partido, que con una simple charla no vamos a hacer mucho. Ayuda como todo y no esos discursos larguísimos que pensamos que todo el mundo va a estar escuchando, concentrados, que después de 10 minutos lo único que están pensando es en terminar. Nosotros siempre lo que tenemos que tratar es que nuestro mensaje sea lo más claro. Por eso hay diferentes caminos como estábamos hablando. Entonces, bueno, si estás o sos un entrenador muy intenso que grita siempre, que todos los entrenamientos, una cosa es tratar de darle motivación a los jugadores y otra cosa es cuando nos pasamos. Y eso creo que nos ha pasado a casi todos los entrenadores, salvo que tengamos una personalidad muy, muy, muy tranquila, que puede pasar, porque cada entrenador tiene su manera de ser, pero aprender a gestionar esos momentos. Seguramente si logras hacerlo, vas a sacar mucho más rendimiento de tus equipos, de tus jugadores. Porque la verdad que hay que aprender, hay que observar, hay que analizar. Y obviamente vamos a ir probando, y vamos a ir cometiendo errores. No es que la primera que vayamos cambiando nos va a salir todo bien. Pero después vamos a ir aprendiendo las personalidades de las personas, cómo se mueven, qué les gusta, qué les motiva, qué les aburre o no les gusta. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir sacando las pequeñas cositas para que puedan estar
motivados. Obviamente que los jugadores tienen que tratar de estar motivados por sí solos. No es que tienen que depender tampoco del entrenador. Esto es un problema que los jugadores pueden decir, no me motivaste. O sea, si vos te presentás a una cancha a jugar, a entrenar, y no estás motivado, ¿qué estás haciendo ahí? Mejor estás haciendo otra cosa de nuestra vida que disfrutemos, ¿no? O sea, uno sí puede ayudar en ciertos momentos, pero si el jugador no juegue bien depende que vos lo estés motivando todo el tiempo, quiere decir que a ese jugador le falta algo, le falta mucho. Entonces, entender también que nosotros sí vamos motivando al equipo, pero el equipo también se tiene que motivar solo, entre ellos, y también cada jugador individualmente tiene que tener su motivación interna. Porque si no es imposible tener que arrastrar los jugadores para que estén felices, contentos, motivados, que puedan entrenar bien, jugar bien. Es complicado. Entonces cada uno tiene que, en su parte, en su rol, tiene que tratar de hacer lo mejor posible y estar obviamente motivado uno internamente y ayudando a los demás. Así que bueno, espero que estos pequeños consejos te puedan ayudar para seguir mejorando como entrenador. Y si querés seguir creciendo como un entrenador profesional, acá te comparto este video.